Volver a Francia siempre es un placer y estamos en Lyon con un compañero que ha estado muchos años en Madrid al tanto y en el resto de programas de Onda Madrid. Es Manu Terradillos, compañero ahora en Euronews. Hola Manu, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchos años ya informando a toda Europa desde Euronews. Pues sí, aquí seguimos y además eso te da una perspectiva bastante diferente de cómo se está tratando la actualidad. Aquí en Francia estamos pues un poco como en España, al ralentí. Se anunciaba todo básicamente 3-4 días después de España. El confinamiento aquí es hasta el 11 de mayo. La diferencia es que se anunció de golpe el 13 de abril, es decir, todo un mes, sencillamente porque aquí el 1 de mayo y el 8 de mayo son, yo creo, festivos muy importantes, con lo cual se quería evitar que la gente pensase en posibles salidas o no. Se hablaba del hecho de tener una visión global, porque ves un poco la diferencia de cómo se tratan las noticias en varios países. Y sí te quería dar, por ejemplo, un detalle, sin entrar en cifras de muertes, de tantos por cientos más o menos, pero, por ejemplo, aquí, a diferencia de España, cuando se informa de fallecidos, se informa de los fallecidos en el hospital únicamente, y luego sí se dan datos sobre ese otro gran problema, que es los fallecidos en residencias de ancianos, centros de personas mayores, y etcétera. Que es una cosa que yo creo que forma parte de una especie de guerra no abierta, pero de enfrentamiento, guerra de imagen de los distintos países, a ver quién tiene mejores estadísticas o peores. Entonces el hecho de estar aquí te da esa perspectiva. En cuanto al día a día aquí, pues el confinamiento, pues estamos como en España, pero hay una gran diferencia, ¿no? Y uno se coge, por ejemplo, esas opciones que te permiten salir de casa, ¿no? El hecho de ir a comprar bienes de primera necesidad, ir a trabajar si no puedes teletrabajar, es el tema de las salidas. Y es que aquí, por ejemplo, además de poder salir como en España con las mascotas, sí se permite salir a la gente 1 hora al día, realizar algún tipo de actividad física, 1 hora y no más lejos de 1 kilómetro de tu casa, lo cual permite pues tener ese momento para salir. Y además, aunque eso lo tengas que hacer solo, se permiten también este tipo de salidas de núcleos familiares, ¿no? El hecho de poder sacar a los niños, que es esa controversia que teníamos en España, de que llevaban en casa desde el principio del confinamiento. Entonces aquí en ese sentido sí hay una mayor libertad para poder salir un poco y no estar todo el día encerrado en tu casa. Bueno, detalles importantes. Imagino que también se está investigando para buscar cómo encontrar un remedio, una vacuna, algo desde todos los médicos y especialistas en Francia. Te quiero preguntar precisamente por esa idea de cómo también allí se está trabajando en progresivamente ir más en activo al hecho de estar, como dices, con esa hora, pero si ya se piensa en algo más, en alguna fecha determinada, o todo está todavía muy por esperar a ver cómo evoluciona este gran problema que tenemos en el mundo. Pues hombre, por supuesto que se está trabajando. Además, Francia es un país que tiene una industria farmacéutica muy potente, y de hecho el Elisio, ¿no? La Moncloa, el equivalente a la Moncloa aquí en Francia, pues informa bien de las reuniones del presidente Macron con distintos investigadores, virólogos de nivel, y se está trabajando. Pero evidentemente eso es algo que está aún lejos. Yo creo que estamos en eso también todos de acuerdo. Y en cuanto a las medidas de salida, pues al igual que te decía que de momento el confinamiento es hasta el 11 de mayo y que se anunció prácticamente casi un mes de golpe entero, es decir, desde el 13 de abril al 11 de mayo, pues sí dijo el presidente Macron en ese discurso que ya esperaba empezar a suavizar un poco las medidas en mayo, ese 11 de mayo, que aún no ha dado muchos detalles. Sí dijo evidentemente que bares, restaurantes, tranquilos todos, que habrá que esperar aún más, pero se esperaría que se suavicen esas medidas. Y de hecho está muy atento en ese sentido también el mundo del fútbol, porque, bueno, pues como en todas partes aquí los campeonatos se han parado, pero los clubes, que al igual que en España también están analizando cómo poder bajar los sueldos o no para que haya un menor impacto económico en las cargas de los clubes, ¿no? El Paris Saint-Germain está en ello, el Olympique de Lyon, el presidente también dijo hace un par de días, está en ello, pues están muy pendientes de ver qué se anuncia el 11 de mayo, porque se especula, se habla, se estudia, diría más que especular, se estudia cómo retomar el campeonato. Entonces, en función de lo que se diga el 11 de mayo, evidentemente los partidos con estadios llenos quedan totalmente descartados, pero se habla ya de retomarlo a puerta cerrada, y se han propuesto una serie de medidas, lógicamente, que incluirían realizar pruebas a los jugadores de forma muy habitual para controlar el estado de salud, con la intención, lógicamente, de poder terminar la temporada lo antes posible para evitar pues más pérdidas en lo que es el campeonato francés, que ya de por sí no es tan potente como otros, como el español, el inglés o el italiano. Bueno, ¿y eso qué podría suponer también en cuanto a lo que aquí se está especulando mucho,
el posible abaratamiento del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, el Barça que está tras Neymar, en el Paris Saint-Germain, muy pendientes también de todos esos movimientos. ¿Cómo se traslada esa idea que aquí está en la prensa deportiva a lo que es el medio francés, a lo que es la opinión allí en Francia? Hay que ver cómo se desarrolla, porque sí es verdad, ¿no?, que esos macrofichajes de 150 millones de euros, pues parece que va a haber que olvidarlos. En Francia solo hay un club que puede hacerlos, que es el Paris Saint-Germain. Y sí, por supuesto, que se está muy pendiente de Mbappé. Es un jugador que termina contrato en 2022. Ya se ha hablado también incluso en la prensa española que la idea del Real Madrid era esperar a 2021, ese verano, para intentar acometer el fichaje cuando le quede un único año de contrato y así poder forzar al Paris Saint-Germain a negociar, porque si no lo perderían gratis. Pero evidentemente el Paris Saint-Germain no quiere dejar que se vaya. Entonces, lo que sí te puedo contar es que están muy pendientes también de ver cómo se suavizan las medidas económicas, ¿no? Si va a haber algún tipo de impacto igualmente en el fair play y demás, para poder presentar una propuesta importante al jugador para renovar, porque si no, pues él, yo creo que en algunas circunstancias sí ha dejado entrever que tal vez necesita algo más. No estamos hablando de dinero, sino de algo más, de un club que le dé mayor proyección. Entonces están muy pendientes de ver qué ocurre con esta situación para ver si se puede hacer una oferta mayor, porque dinero, el problema con el fair play no es que falte dinero. El Qatar tiene dinero, el Paris Saint-Germain tiene dinero, es como poder canalizarlo al club, si se permite suavizar ese tipo de medidas, para poder hacer esa oferta, porque como te digo, pues dinero en Qatar, pues no como las negas en Galicia, ¿no? A verlo, haylo, eso no es problema. Y el Tour está siendo también muy protagonista. Ese cambio de fecha es evidentemente la prueba francesa estelar, y por aquí se ha llegado a comentar en el día de hoy que de no disputarse apenas quedarían 3 equipos en el ámbito ciclista de élite. ¿Cómo ha sido ese shock también de tener que cambiar las fechas de la Ronda Gala? Hombre, aquí lo que han sido en ese sentido, yo creo que han sido muy prácticos, por si bien obliga y no ya solo en Francia, sino a nivel, digamos, global en el mundo del ciclismo, si bien obliga a la vuelta ciclista a retrasarse y demás, yo creo que todo el mundo era muy consciente de que la prueba importante, la prueba que mueve más dinero y la prueba que permite a muchos equipos seguir adelante es el Tour de Francia, con lo cual yo creo que ahí la organización fue muy práctica, los equipos que también tenían esa intención fueron muy prácticos y estudiaron las posibilidades, y yo creo que todo el mundo sabía lo que había que hacer, que era retrasarlo para poder garantizar su celebración. Y si bien hay otras pruebas que tal vez no les haya venido tan bien el hecho de que se retrase, yo creo que todo el mundo era bastante consciente, al menos aquí se veía así, de que lo importante era salvar la prueba para que muchos equipos y el ciclismo profesional en general pues tuviese un impacto menor del que tendría a nivel económico. Pues así está la sociedad francesa y también el deporte francés. Manu Terradillos, Euronews, que sigas informando. Muchísimas gracias. Queda cada vez menos para llegar a las 8 y todavía tenemos muchísimo que contar en el partido de la Onda.